Veamos entonces en el siguiente mapa conceptual las ideas fundamentales que desarrollaremos en este módulo. Vamos a ver funciones trigonométricas que dependen de suma de ángulos, de diferencia de ángulos y también de ángulos dobles. Al finalizar esta sección estaremos en condiciones de responder las siguientes preguntas básicas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas de suma de ángulos? ¿Cuáles son las funciones trigonométricas de diferencia de ángulos? ¿Cuáles son las funciones trigonométricas de ángulo doble? Vamos entonces a obtener primeramente las fórmulas para la diferencia de ángulos. Vamos a ver en este diagrama, en este caso tenemos un círculo de radio A, tenemos dos puntos que están sobre el círculo, y alfa es un ángulo en posición estándar y beta otro ángulo en posición estándar. Notemos que las coordenadas de P, de acuerdo a la definición de las funciones trigonométricas, van a ser A coseno de alfa y A seno de alfa. Y las coordenadas del punto Q van a ser A coseno de beta y A seno de beta. Entonces vamos a ver cuánto vale el segmento PQ, o sea, cuál es la distancia entre P y Q. Si tomamos la fórmula para calcular la distancia, esto no sería más que la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia de las primeras coordenadas, o sea que sería A coseno de alfa menos A coseno de beta al cuadrado más A seno de alfa menos A seno de beta al cuadrado. Vamos a transformar esta expresión un poco efectuando las operaciones que están dentro del símbolo de raíz. O sea, teníamos que PQ era igual a la raíz cuadrada de A coseno de alfa menos A seno de alfa al cuadrado más A coseno de beta menos A seno de beta al cuadrado. Evaluando los cuadrados y utilizando la identidad trigonométrica fundamental, que el coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1, llegamos a esta expresión, que PQ es igual a A por la raíz cuadrada de 2 menos 2 coseno de alfa coseno de beta menos 2 seno de alfa seno de beta. Y si elevamos al cuadrado esta expresión, obtenemos que esa distancia al cuadrado es igual a 2 al cuadrado por 1 menos coseno de alfa coseno de beta seno de alfa seno de beta. Vamos entonces ahora a ver esta misma distancia desde otra manera. Recuerden que habíamos visto, este era el segmento PQ, y ahora lo que vamos a hacer es este ángulo en el medio, que es B menos alfa, lo vamos a rotar haciéndolo coincidir este lado con el eje X. O sea, en este caso tendríamos la siguiente figura. Fíjense que al hacer esta rotación, este ángulo sigue siendo beta menos alfa y la distancia entre P y Q no cambia. Ahora P tiene coordenadas A, 0 y Q tiene coordenadas A coseno de beta menos alfa, A seno de beta menos alfa. Si nuevamente calculamos entonces la distancia de PQ, vamos a obtener lo siguiente. Esta distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de A coseno de beta menos alfa menos A al cuadrado más A seno de beta menos alfa al cuadrado. Efectuando las operaciones que están acá, pues llegaríamos a esta expresión. PQ al cuadrado va a ser igual a 2A cuadrado por 1 menos el coseno de beta menos alfa. O sea, fíjense que esto que está aquí es la expresión que obtuvimos para el cuadrado de la distancia entre P y Q a partir de la primera figura. Y esta que está acá es la expresión que acabamos de obtener para la misma distancia a partir de la segunda figura. Por tanto, tenemos que esas dos relaciones son iguales entre sí. De igualar estas dos relaciones, fíjense que podemos cancelar por 2 por A cuadrado, y al despejar el coseno de beta menos alfa, tenemos la fórmula para el coseno de la diferencia de ángulos. En cuestión, coseno de beta menos alfa va a ser igual a coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por el seno de beta. Esa es la fórmula para el coseno de la diferencia de los ángulos. Vamos a ver qué consecuencias, qué otras identidades podemos deducir como consecuencias de esta fórmula. Tenemos acá coseno de beta menos alfa es igual a coseno de alfa
por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. La primera consecuencia sería esta identidad, coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Esto la podemos obtener haciendo beta igual a 0. Si hacemos beta igual a 0 en esta fórmula, en este miembro obtenemos coseno de menos alfa, en este obtenemos coseno de alfa por el coseno de 0, que es 1, y aquí tenemos seno de alfa por el seno de beta, que nos daría 0. Por tanto, obtenemos esta identidad. Esto se cumple para todo alfa, y si recordamos la definición de que es una función par, pues entonces vemos que la función coseno es una función par. Otra consecuencia de esta fórmula sería coseno de pi sobre 2 menos alfa igual a seno de alfa. Esta fórmula se obtiene si sustituimos beta igual a pi sobre 2 en la fórmula principal, o sea, coseno beta menos alfa igual a coseno de alfa coseno beta más seno de alfa seno de beta. Fíjense que al escribir aquí tendríamos coseno de alfa por el coseno de pi sobre 2, que sabemos que es 0, por el seno de alfa por el seno de pi sobre 2, que sabemos que es 1. Fíjense que esto ilustra una relación entre la función seno y la función coseno. La otra relación se obtiene coseno de beta igual a seno de pi sobre 2 menos beta, se puede obtener sustituyendo alfa igual a 0. Si sustituimos alfa igual a 0 y utilizamos la identidad anterior, pues obtendríamos esta expresión. Vamos a ver entonces otras identidades trigonométricas que se derivan de esa fórmula. Tendríamos también tangente de pi sobre 2 menos alfa igual a cotangente de alfa, cotangente de pi sobre 2 menos alfa igual a tangente de alfa, y seno de menos alfa igual a menos seno de alfa. Vamos a ver entonces cómo se pueden utilizar estas identidades para resolver algunos ejercicios. Bueno, antes de eso vamos a ver otras fórmulas sobre suma y diferencia de ángulos que se obtienen de forma similar a como obtuvimos la forma para el coseno. Estas fórmulas serían seno de beta menos alfa va a ser igual a seno de beta por coseno de alfa menos seno de alfa por coseno de beta. Esta fórmula se obtiene de una forma análoga como obtuvimos la correspondiente forma para el coseno. Tangente de beta menos alfa es igual a tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 más tangente de beta por tangente de alfa. Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta más seno beta coseno de alfa. Aquí tenemos la correspondiente fórmula para el coseno de alfa más beta y la fórmula para tangente de beta más alfa, que es igual a tangente de beta más tangente de alfa sobre 1 menos tangente de beta por tangente de alfa. Fíjense que si en esta fórmula sustituimos beta igual a 0, pues obtenemos la fórmula que habíamos visto con anterioridad de que seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Esta identidad se cumple para todo alfa y nos está indicando que así como la función coseno era una función par, la función seno es una función impar. Veamos entonces unos ejemplos que utilizan estas fórmulas de suma y diferencia de ángulo. Sí. Calcule las funciones trigonométricas de 105 grados en términos de las funciones trigonométricas de 60 grados y 45 grados. Bueno, vamos entonces a resolver este problema. Tenemos que expresar las funciones trigonométricas de 105 grados en términos de los ángulos 60 grados y 45 grados. Vamos a notar entonces que 105 grados no es más que 60 grados más 45 grados. Por tanto, podríamos utilizar las fórmulas para la suma de ángulos. Calculemos primeramente el coseno de 105 grados. Recordemos que el coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por el seno de beta. Sustituyendo alfa 60 y beta 45 tendríamos que el coseno de 105 grados es igual al coseno de 60 grados por el coseno de 45 grados menos el seno de 60 grados por el seno de 45 grados.
Fíjense que 60 y 45 son ángulos notables. El coseno de 60 grados es igual a 1 medio, el coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2, menos el seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2, y el seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. Por tanto, tenemos que el coseno de 105 grados es igual a raíz de 2 sobre 4, que multiplica 1 menos la raíz de 3. Vamos entonces a calcular el seno, utilizando la fórmula seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más coseno de alfa por el seno de beta, y sustituyendo los valores que tenemos vamos a tener seno de 60 grados por coseno de 45 grados más coseno de 60 grados por el seno de 45 grados. Lo que nos daría el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, el coseno de 60 grados es 1 medio y el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Por tanto, obtenemos que el seno de 105 grados es igual a raíz de 2 sobre 4, que multiplica a la raíz de 3 más 1. Vamos entonces a hallar el valor de la función tangente. Recordemos que la tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Sustituyendo entonces el valor de alfa en 60 grados y el valor de beta en 45, tenemos que la tangente de 105 grados va a ser igual a tangente de 60 grados más tangente de 45 grados sobre 1 menos la tangente de 60 grados por la tangente de 45 grados. Esto nos da la tangente de 60 grados es igual al seno de 60 grados sobre el coseno de 60 grados, o sea que esto nos da raíz de 3 más la tangente de 45 es 1 menos raíz de 3 por 1, o sea que la respuesta sería raíz de 3 más 1 sobre 1 menos la raíz de 3. Vamos a ver entonces otro ejemplo que utilice las fórmulas de suma y diferencia de ángulos. Sería el siguiente ejemplo. Y seno de alfa es igual a 4 sobre 5 y el seno de beta es igual a 12 sobre 13, calcular el coseno de alfa más beta. Vamos a suponer aquí que alfa y beta son ángulos del primer cuadrante. Empleando la fórmula del coseno de alfa más beta, sabemos que el coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por el seno de beta. Aquí tenemos los valores del seno de alfa y el seno de beta, nos falta hallar los valores del coseno de alfa y el coseno de beta. Empleando la identidad fundamental trigonométrica, tenemos que el coseno de alfa va a ser igual a la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa, más o menos, pero como tenemos que alfa es un ángulo del primer cuadrante y el coseno del primer cuadrante es positivo, pues aquí tendríamos el valor positivo. Esto nos quedaría raíz de 1 menos 4/5 al cuadrado, y esto nos da la raíz de 9 sobre 25, o lo que es lo mismo 3/5. Ese sería el valor del coseno, el de alfa. El coseno de beta, también como está en el primer cuadrante, va a ser igual a más la raíz de 1 menos el seno cuadrado de beta. Y eso nos quedaría la raíz de 1 menos 12 sobre 13 al cuadrado. Y esto nos da un valor de la raíz de 25 sobre 169, o lo que es lo mismo 5
sobre 13. Solo nos resta entonces sustituir estos valores acá para obtener el valor del coseno. O sea que el coseno de alfa más beta va a ser igual al coseno de alfa, que nos había dado 3/5, por el coseno de beta, que nos había dado 5 sobre 13, menos el seno de alfa, que era igual a 4/5, por el seno de beta, que era igual a 12 sobre 13. Y esa respuesta es igual a 40 sobre 65. Vamos entonces a obtener las fórmulas para el ángulo doble. Las fórmulas del ángulo doble se obtienen a partir de las fórmulas de la suma de ángulos. Recordemos que el seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Y el coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de betas. Sustituyendo alfa igual a beta en estas expresiones, obtenemos las fórmulas del ángulo doble. O sea, seno de 2 alfa va a ser igual a 2 seno de alfa coseno de alfa. Y el coseno de 2 alfa, que se obtiene sustituyendo alfa igual a beta en esta expresión, va a ser igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. De estas dos identidades que relacionan el ángulo doble, podemos tener otras fórmulas que son consecuencias de esta, que serían específicamente el seno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos coseno 2 alfa sobre 2, el coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 más coseno de 2 alfa sobre 2, y también las fórmulas correspondientes para la tangente. Si tenemos la tangente de la suma, recuerden que era tangente de beta más alfa igual a tangente de beta más tangente de alfa sobre 1 menos tangente de beta por tangente de alfa. Si sustituimos alfa igual a beta, tenemos que tangente de 2 alfa es igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Sería la fórmula para la tangente del ángulo doble. Por último, veamos un ejemplo. Hay de las funciones trigonométricas de 2 alfa, si el seno de alfa es igual a 1 medio y alfa está en el primer cuadrante. Veamos este ejercicio. O sea, tenemos que, por la fórmula del ángulo doble, que el seno de 2 alfa es igual a 2 seno de alfa por el coseno de alfa. El valor del seno de alfa lo tenemos, sería seno de alfa es igual a 1 medio. Y también nos dicen que alfa es un ángulo del primer cuadrante. Por tanto, el coseno de alfa es positivo, lo cual quiere decir que el coseno de alfa va a ser igual a más la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa. Y esto nos da la raíz de 1 menos 1 medio al cuadrado, lo cual es igual a raíz de 3 sobre 2. Por tanto, tenemos que el seno de 2 alfa va a ser igual a 2 por el seno de alfa, que es igual a 1 medio, por el coseno de alfa, que es igual a la raíz de 3 sobre 2, lo cual nos da raíz de 3 sobre 2. El coseno de 2 alfa, si empleamos la identidad que vimos anteriormente, sería igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Sería sustituir estos dos valores que obtuvimos acá. Tendríamos 3 sobre 4 menos 1/4, lo cual nos da 2 sobre 4 igual a 1 medio. Y ya utilizando las otras identidades sería muy sencillo hallar la tangente de 2 alfa, cotangente de 2 alfa, secante y cosecante de 2 alfa. Con esto terminamos el empleo de las fórmulas de suma, diferencia y ángulo doble. Muchas gracias.